Vivimos en una sociedad que nos enseña que las cosas deben ser como deben ser. Si algo es negro o blanco, esa es la verdad absoluta. Una educación que no se adapta a nosotros, somos nosotros los que se tienen que adaptar a ellas. La escuela es un lugar donde nos enseñan cosas, por el simple hecho de que debemos saberlas, sin darnos un motivo del para qué nos va a servir, un propósito. No se da un significado real y esa es una cuestión que pase lo que pase, no se va a cambiar. Los niños no le encuentran significado, al saber por qué deben aprender fracciones. Todo se queda en una mera memorización sin sentido. Y entonces, como no se adaptan a la escuela, se crean supuestos síndromes a niños específicos por el simple hecho de ser diferentes a los demás, y vamos en la vida diciendo que nos preocupamos por nuestros alumnos. Hay muchas historias que nos dicen que los con distintas capacidades pueden lograr grandes cosas, al igual que los nuestros. Les damos etiquetas tontas que en lugar de ayudarles, les evidenciamos dentro de su grupo escolar o de amigos y al mismo tiempo, limitando sus capacidades reales, ya que con esto, crean una barrera dentro de él dándole un mensaje de inferioridad y que, quizá, nunca podrán alcanzar a los demás. Que bien esto último, es cierto, pero al final caemos en un discurso que dice que si logramos que uno de ellos aprende lo que queramos que aprenda, nos damos por bien servidos y los demás. ¿Qué pasa con ellos? Los dejamos que se hundan en un abismo sin fin, del cual somos incapaces de sacarlos y entonces les echamos la culpa a los papás porque ellos no los atienden. Y, aunque suene cruel, no lo van a hacer. Entonces se crea un supuesto nuevo modelo educativo, la misma utopía de siempre disfrazada, con sus innovadores clubs, los cuales invitan a los niños a desarrollar nuevas habilidades a partir de una autonomía de las escuelas que no existe. Pero, si todo el sistema está mal, los documentos nos ponen al niño al centro de la enseñanza y todos debemos de navegar alrededor de ellos. No todos los maestros somos hábiles para todo, y hay veces que queremos que adquieran habilidades que no tenemos. Antes he dicho que el niño debe adaptarse al sistema, pero ¿qué hay de los maestros? Ellos terminan sus carreras, quieren trabajar con cosas diferentes, y al final se topan que el sistema no es lo que se esperaba, y tienen que adaptarse, al igual que los niños, a un sistema ineficiente. Entonces, ni los niños ni los maestros pueden explotar lo que tienen, pues hay un programa de estudios que debe seguir y si no lo hace, dirección, zona escolar y demás autoridades, sin mencionar a los padres de familia, que están sobre de ellos con argumentos y etiquetas tan tontos como el maestro que lo trabaja, el que no hace las cosas. Pasamos tanto tiempo tratando de tener contentas a nuestras autoridades que no conseguimos interiorizar los aprendizajes en el niño. Y si lo hacemos, es con un jueguito que no tiene nada que ver con el aprendizaje, pero los forzamos a pensar en él y al final lo aprenden. Aleluya, malas noticias. Una semana después y, si tenemos suerte, al siguiente ciclo escolar, le preguntan, y no saben de qué estamos hablando. Como siempre hay que echarle la culpa a alguien y es el maestro, el que paga los platos rotos.
Queremos hacer de nuestras prácticas un cuento, una serie o una mala caricatura hecha por las televisoras. Ahora bien, se nos dice que debemos hacer un montón de pruebas para saber el estilo de aprendizaje de cada niño. Y una vez que lo tenemos, se queda allí porque no lo volvemos a ver en todo el ciclo escolar. Al final de cuentas el niño se tiene que adaptar a la forma de enseñanza del maestro que anteriormente ya se adaptó al sistema en sí. Se crea un círculo sin fin en donde nadie interioriza lo que tiene que interiorizar gracias a pruebas sosas. Buenas noticias. Cuando son grandes, le dan la importancia y el valor a lo que debería. Y al final, se cumple lo que queríamos, ser héroes de niños que al final entran en un mundo extraño en el que si no se adapta, se pierde en el olvido. Últimamente se ha hablado de la educación socioemocional como si fuera una arma poderosa, para controlar a los alumnos, que todos lleguen a un final feliz. Pero el problema es que no estamos capacitados para ello, por tanto, no damos la importancia que debería, y se llenan la boca diciendo, que a cambio de ello hay menos carga de trabajo, que si bien lo administrativo ha cambiado, nos dan actividades para realizar en el aula provocando que lo dejemos de lado nuevamente, pues su preocupación porque aprendan a leer y las operaciones básicas es más grande cuando se puede aprender de literatura, historia y demás temas de la cultura elaborada. Pero no, los ponen a escribir cuentos, cuando el niño, muchas veces, no tiene experiencias que plasmar, y cuando las tiene, nos enfocamos más en que escriba bien, las ideas concuerden unas con otras, dejando de lado el mensaje implícito, lo que el niño quiere transmitir en realidad, y hablo de los textos hechos en clase, ya que los realizados de tarea son una simple reproducción de los deseos de los padres, pues sabemos que en la mayoría de los casos, son ellos quienes están al pendiente de las tareas y son quienes las guían. Pero hay que mencionar que antes que un niño tenga su producto final, los proyectos dicen que deben buscar información. Esto significa que al hacerlo tienen experiencias que reproducir. La pregunta sería: ¿esa información es significativa para el alumno? Por otro lado, claro que se pueden tener prácticas innovadoras, pero hasta que el niño no tenga un buen propósito, creado por los papas, no se podrá cumplir la utopía que los señores de arriba tanto fingen querer. Vivimos en un mundo de egoístas, y enseñamos a ser egoístas a los niños. La escuela es una guerra campal de egos y líderes que no estamos interesados por el bien común, que es demostrar al gobierno que México es un país con grandes posibilidades de crecer, pero con una población mediocre. Se trata de crear un tipo de enseñanza en el que los niños aprendan a partir de la interiorización del aprendizaje, y no de la fragmentación del mismo. Ya que, como dice Jorge Eliezer Gómez López en una de sus conferencias, el niño aprende del todo, y para leer una palabra no es necesario fragmentarla en letras o sílabas. Sabemos desde muy pequeños que una mesa es una mesa con el simple hecho de verla y no la dividimos en partes. Una enseñanza que se llegue a nivel psicológico, principalmente de aquellos que no tienen el interés por aprender, es con ellos con los que se deben trabajar más esos elementos que lleguen al inconsciente y aporten una reacción emocional en ellos. Ahora, contamos con tecnología. Hay varias herramientas que podemos utilizar
algunos juegos virtuales o bien echar mano de materias como ciencias naturales e historia.